Pedimos que tu palabra nos ministre en esta tarde, que nos haga entender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Señor, que podamos aprender más de ti, que cada palabra, Señor, nos haga conectar más de ti, Señor. Que esta palabra no nos haga salir de la misma forma que hemos llegado, sino que realmente aquel que necesite sanidad, aquel que necesite una palabra, aquel que esté necesitando una respuesta, que a través de tu palabra, que es nuestra guía, es tu instrucción, podamos aprender de ti, podamos comprender y aún recordar las cosas que quizás nos hemos olvidado. Pueden tomarse asiento y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la grandeza de Dios, porque hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos viviendo, quizás sean problemas en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, quizás hay muchas adversidades que podemos estar pasando y a veces nos olvidamos de esto, de cuán grande es Él, de cuán majestuoso es, y vamos a tocar ciertos puntos, vamos a dar ejemplos de cómo comportarnos cuando vienen unas crisis, porque a veces vienen esas situaciones adversas, vienen esas tormentas y no sabemos qué hacer. De repente nos olvidamos que nuestra firmeza es Él, nos olvidamos que Él es nuestro amparo y nuestro refugio, y de vez de acercarnos a Él, porque quizás esa tormenta vino para acercarnos y confiar en Él, nos empezamos a alejar. Entonces vamos a recordar eso. Y a veces, viste, vienen esas decepciones cuando hay cosas que se tornan muy difíciles. Y lo primero que hacemos es bajar la guardia, rendirnos. Comenzamos con los malos pensamientos y esto empieza a que tu entorno, tu alrededor, todo empieza a volverse oscuro, ¿verdad? Yo creo que a todos les ha pasado, quizás están pasando por estas situaciones y como que la queja es lo que empieza a abrumar nuestro corazón. La queja va en ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y empezamos a preguntarnos y empezamos a cuestionarnos y empezamos a preguntarnos si Él está realmente con nosotros, si nos dejó, si estamos solos, ¿verdad? Y nos empieza a agarrar un miedo que nos empieza a agobiar. Pero el Padre nos otorgó un maestro, un representante aquí en la tierra que nos enseñó a cómo soportar una tormenta. ¿A qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestra barca empieza a sacudirse, cuando las cosas empiezan, esos vientos, viste, de tormenta que vienen a sacudir nuestra vida? Y justamente en este tiempo, que no nos olvidamos que estamos en una celebridad, en una fiesta solemne que son 7 días, comenzó el martes hasta el próximo martes, estamos en una fiesta que se llama Sukkot, en la cual se hace como representación unos pequeños toldos, unas pequeñas cabañas frágiles, porque si a esas cabañas las agarra un viento grande, las agarra una tormenta, yo creo que eso se puede sacudir y mover. Pero fíjense que eso representa lo que somos nosotros. Pero nuestra dependencia en Dios, que no está en los ladrillos, en una construcción, sino que nosotros somos así de frágiles, que quizás una tormenta, un viento fuerte nos pueda venir a sacudir, pero que aunque venga la tormenta que venga, nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que es más grande que cualquier cosa. Él nos dejó, como les decía, un maestro, un representante, que es Jesús. Y vamos a ver uno de los ejemplos que Él nos da, cómo debemos comportarnos en un momento así. Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27 dice, les voy a leer. Ustedes también pueden buscarlo después tranquilo en sus casas. Y vamos a ver un ejemplo de cómo tenemos que hacer. Porque a los discípulos también les pasó esto. A los discípulos también pasaron circunstancias difíciles, en las cuales pensaron que se movían. Y lo vamos a leer acá. Mateo, como le dije, capítulo 8, versículo 23 dice, y cuando subió la barca, sus discípulos lo siguieron, dice. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero ¿qué pasó? Jesús dormía, Él dormía, dice. Y acercándose lo despertaron a quien, a Jesús que estaba durmiendo, diciendo, Señor, salva, que pereceremos. Les dice, cuando se despierta, oh gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? Dice,
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta, y los hombres estaban asombrados, estos discípulos se asombraban y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y vamos a desglosar un poquito este pedazo de su palabra. Y primeramente vamos a hablar de la tormenta. Dice que la tormenta puede ser un diagnóstico médico, que vos no te lo esperás. También puede ser esas circunstancias adversas que está pasando un familiar. Capaz no te está pasando a vos, pero es tan cercano que te hace sentir mal, que te hace despertar sobre la noche y no te roba el sueño. Puede ser también lo que estés atravesando por tu matrimonio o una dificultad que esté pasando a tus hijos. Lo que estás atravesando económicamente también puede ser el símbolo de una tormenta que estemos pasando. Otro punto importante de esto que estábamos compartiendo es cuando les dicen: Señor, sálvanos porque pereceremos. Ellos se olvidaron de la grandeza. Fíjense que Jesús estaba en la barca con ellos, pero sin embargo se olvidaron de la grandeza de Dios, se olvidaron ni aún quién les estaba acompañando en esa tormenta. Se olvidaron de aquel que estaba con ellos, tenía semejante poder y de que no iban a morir en ese día. Se dejaron perturbar por el miedo, por las olas, por lo grande, porque claro, imagínense, estaban en el medio del mar, ¿no? Eso se empezó a sacudir, las olas le estaban cubriendo, lo estaban mojando, no es que se estaban imaginando, no, las olas literalmente lo estaban mojando. Entonces es cuando realmente el problema está avasallando, es cuando te dicen: no, lamentablemente te tengo que despedir y te quedas sin trabajo, y de repente ¿qué hacemos? Es algo que no es que nos imaginamos, es que realmente es una situación adversa. Es cuando realmente un médico te dice: es que lo que tenés quizás es una enfermedad grave, y uno va a la casa, ¿no? y se pone a llorar, y de repente se olvida de que Dios es mayor, de que la última palabra la tiene Él, no un hombre, no una mujer, y ni siquiera lo que estemos mirando naturalmente, sino Él, ¿verdad? El otro punto dice que Él dormía. Esa es la actitud que tenemos que tener, como Él tuvo, como la del maestro, como la de nuestro maestro. Dice que no se trata de que Jesús tenía un sueño pesado, que capaz que muchos tenemos el sueño pesado, que puede pasar el tren por arriba. Yo soy así, yo sigo dormido. Pero no se trata de un sueño pesado, se trata de que Él sabía en quién confiaba, Él sabía que no se iban a morir, Él sabía que, sí, yo creo que quizás sentía que la barca se estaba moviendo, pero Él estaba tranquilo, y de eso se trata, de poder lograr tener paz y de que no te quite el sueño. Y esto es la confianza que tenemos que tener en Dios, ¿no? A mí hace un tiempo atrás me pasó algo muy, muy particular, ¿no? Estaba así, no como los discípulos, no podía dormir. Realmente estaba pasando un tiempo bastante difícil, pero porque uno se deja atormentar, uno se deja como que el miedo o las circunstancias que uno viva te quite el sueño, te robe la paz. Y esta persona vino a tomar mates sin saber lo que yo estaba viviendo. Me dice, había ido una vez, yo estaba trabajando, me dice: bueno, voy a volver en otro momento para que esté más tranquila. Bueno, volvió a los 2 días, digo, algo pasa, porque él no es raro, algo pasa. Yo pensé que le estaba pasando algo a él, y no. ¿Qué es lo que pasó? Esta persona había tenido un sueño conmigo y me dice: Day, yo te soñé así, 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 y que Dios te decía descansar. Yo, automáticamente, mientras tomaba mate, empecé a llorar, porque yo digo, él no, literalmente lo que estaba pasando solo yo y mi esposo sabían. Entonces, realmente sabes que ahí te olvidás. Cuando pasan los momentos difíciles, a veces nos pasa, y nos pasa a nosotros, puede pasar a cualquiera, te olvidás. Le pasó a los discípulos, estaban con Jesús ahí al lado, y se olvidan. ¿Por qué? Porque te dejas amedrentar, te dejas atosigar por la frustración, y de repente perdés el sueño. Entonces, lo que hoy queremos recordar y lo que hoy quiero hacer énfasis es en esto: no nos olvidemos cuán grande es Él. No nos dejemos, no dejemos que eso te robe el sueño, el estrés que esté pasando. O sea, a veces la tormenta puede estar en tus emociones.
en los altibajos que estemos pasando. Entonces no podemos dejarnos perturbar. Pero cuántas veces no dejamos que nos robe el sueño, que nos quite en nuestro descanso hacia Dios. Número 4, Jesús le dice: oh gente de poca emuná. Y le voy a hablar de emuná porque saben que la palabra fe tiene que ver con la confianza. Entonces cuando le dice qué poca fe, no le dice que su fe era chiquita, les habla de que les falta perseverancia, porque la emuná tiene que ver con eso, con tener firmeza, con tener constancia, con ser firmes en Él. Entonces eso es lo que les quiso enseñar en esa noche Jesús. Qué poca fe, qué poca confianza que están teniendo en Dios, ¿no? Y a veces nos pasa. Pensemos que esta tormenta les vino a los discípulos mientras estaban con Él, con el Maestro. Entonces, ¿cómo no pensar que una tormenta no puede acontecer? A veces decimos: pero si yo empecé la iglesia, pero ahora que empecé a congregar, ¿cómo puede ser que venga una tormenta? Entonces, si les pasó a los discípulos estando con Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Si nosotros le estamos buscando a Él. Y quizás esta tormenta venga a acomodarnos, o venga a afirmarnos, o nos venga también a querer, porque podemos crecer. Cuando habla de crecer en la medida de fe, es crecer en la perseverancia con Él, es crecer en nuestra confianza con Él, es saber que caminar firmes es a pesar de que si yo prendo el televisor y nos dice que el gobierno se está yendo, nuestra confianza está en Él. Ni siquiera en un trabajo, porque quien nos da salud para ir a trabajar es Él. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. A veces uno se siente seguro porque trabaja en blanco, o porque quizás dice: no, mi seguridad está puesta acá. Y a veces eso se viene a zarandear, a veces vienen los vientos. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y hablando de zarandear, vamos a ir a Lucas, y hay otro ejemplo que habla acerca de esto, de cuando vienen los tiempos difíciles. Y dice en Lucas capítulo 22, versículo 31, dice: Simón, Simón, le habla Jesús a Simón, a su discípulo, he aquí Satanás os reclamó para zarandearnos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? ¿Qué hace nuestro Maestro para con nosotros? Está clamando de que no nos falte fe. Está pidiendo que no nos falte emuná, que no nos falte confianza, que no perdamos nuestra esperanza en Él. No nos olvidemos de su grandeza, que no desfallezcamos, que no perezcamos por las circunstancias que estemos viviendo. Y para esto quería también compartirles acerca de las manifestaciones de su grandeza, de lo que Él es para con nosotros, porque a veces, como les digo, a veces nos olvidamos. Pasamos tantas cosas difíciles que nos olvidamos cuán grande es Él. Y quizás lo cantamos, quizás lo decimos, o venimos a la iglesia, pero nos venimos por venir. Ya como que se hace como: el sábado tengo que ir a la iglesia, y ni siquiera saben por qué vienen. Y venimos para que esto, que es lo que es Él, viva en nosotros. Para que realmente en estos tiempos, son 7 días, dice, de gozo y alegría. Ay, pero ¿qué me voy a alegrar con todo lo que me pasa? Me voy a alegrar con lo que me pasa en mi trabajo, me voy a alegrar con todo lo que estoy viviendo en mi matrimonio. Tenemos que alegrarnos por quién es Él y qué es lo que es Él para nuestras vidas. Porque sin duda Él va a ser el que te pueda sacar, sin duda va a ser Él que te pueda guiar, y sin duda va a ser Él el que te pueda traer esa paz en tu corazón, ¿verdad? Dice que las manifestaciones de su grandeza tienen que ver primero con el poder y la soberanía. Dice que Él tiene el poder ilimitado para crear, para dominar, para controlar todas las cosas. Él es el creador de los cielos y la tierra, y su poder es inagotable. ¿Dónde lo encontramos esto? Y yo quiero que lo anoten, porque lo van a estudiar, lo van a leer y leer hasta que esto sea en su corazón y se escriba en su corazón. Dice que Él viene a escribir su Torá, su Biblia, su palabra la viene a escribir en nuestro corazón. ¿Para qué? Porque en el momento que no tenga la Biblia, en el momento que no tenga el celular, yo voy a pasar una circunstancia y eso va a resonar en mi corazón, en mi interior.
porque lo que estoy leyendo tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Primera de Crónicas 29:11 nos habla de esto. Y Jeremías capítulo 10, versículo 6. Son algunos de los textos que nos hablan acerca de su poder, de su soberanía. Y les voy a leer solamente uno para que no sea tan largo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Habla y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, dice su palabra. Él es dueño de todo poder, a Él es, por eso se le dice todopoderoso, porque realmente no hay nada más grande que Él. Y acá me voy a detener porque mucha gente nos habla y nos dice: no, porque me parece que me hicieron cosas, es que me parece que a mí me hicieron un trabajo. ¿Y realmente creemos que eso es más poderoso que el poder de Dios? Porque que existe el poder de las tinieblas, existe, no hay que ignorar, porque hay maldad, sí hay maldad, pero nosotros tenemos que tener nuestra confianza que por encima de todo está Él, y que inclusive para que Él nos venga a tocar, dice en el libro de Job, si ustedes estudian el libro de Job, dice que tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Entonces, el permiso se lo da Dios. Y para que las tinieblas estén sobre nuestras vidas es que hay alguna puerta, hay algún acceso que nosotros le dimos para que también nos venga a tocar. Entonces tenemos que tener nuestra confianza en Él. El poder absoluto lo tiene Él, el mayor es Él. Amén. Número 2 dice: sus atributos son infinitos. Su poder es infinito, su sabiduría es infinita, su amor, su justicia y misericordia no pueden ser, dice, contenidos por un tiempo o por un espacio. Por eso, cada vez que leemos la palabra de Dios, no se refiere a historias pasadas. No hablamos de algo que le aconteció solamente a Moisés y solamente a él, o a Abraham, o a Jacob. No, dice que como estuvo con ellos, va a estar con nosotros. Él es infinito. O sea, pasa más allá del tiempo, va a pasar más allá de las generaciones. Como estuvo con vos, va a estar también con tus hijos, porque es promesa, y es promesa que Él va a ser el Dios de mi descendencia, por mis hijos, por mis nietos. ¿Entienden? Entonces, eso es a quien creemos, esa es su soberanía, eso es a Dios quien creemos. Los atributos son infinitos, y en Jeremías capítulo 40, versículo 28 dice: ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Dios, el cual creó los confines de la tierra, que no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Otro de los textos está en Salmo 139, versículo 7, que nos habla de que Él es infinito. Su majestad es única. Primera de Crónicas dice, ahora les voy a leer: pero su majestad es única se refiere a que Él es incomparable, es majestuoso y temible. Porque a Él sí hay que tenerle miedo, ¿no? Algo que me decía, hablábamos esta semana con el pastor, y me decía: del diablo nos salva a Dios, pero ¿quién nos salva de Dios? A Él le debemos tener miedo. De hecho dice que Él todo lo ve. No, si el pastor no me ve que hago esto, listo. Pero si Dios nos ve en todo momento, si Él dice que a Él no lo podemos engañar. Dice Primera de Crónicas, está bien, 29, versículo 12: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Otro de los textos que también habla acerca de su majestad es Judas capítulo 1, versículo 25. Se los voy a pasar igual para que ustedes lo lean tranquilo y que
realmente entendamos el poder que tiene Él. Porque entendiendo esto ya vamos a caminar más seguros. Entendiendo esto vas a poder dormir y descansar en paz, que Él, que tiene poder sobre todas las cosas, que es infinito, va a poder resolver, te va a ayudar. ¿Lo va a hacer solo? No, porque necesita que uno se mueva. No, lo que pasa es que yo oré para que me venga un trabajo y no me vino. Lo que pasa es que uno tiene que levantarse, enviar currículum, o sea, tampoco hagamos que las cosas sean mágicas, porque no es así. No es, lo que pasa es que yo oro y se soluciona, no. Es que también uno tiene que cambiar, no requiere solamente de Dios, ahí depende de nosotros. Nuestra dependencia de Él es confiar que Él me va a dar el acceso, que Él va a poner la gracia, que voy a poder tener un lugar donde poder trabajar y demás, ¿no? Él es nuestra fuente de consuelo. La fidelidad y la misericordia del Eterno son nuestra fuente de consuelo, especialmente al recordar, nos recuerda en medio de las dificultades. Por eso se le dice a alguien, cuando fallece alguien, ¿qué se le dice? Que Dios traiga consuelo. Porque realmente a veces, ¿cómo le puedes decir a una mamá que perdió un hijo que uno le consuele? No, es Dios. No hay manera. De hecho, dice que cuando pasa esta situación, no tiene nombre. Porque quien pierde a un marido se le dice viuda. Pero quien pierde un hijo, dice que no tiene palabras. ¿Cómo le decís a una persona? Entonces es ahí donde solamente sabes que es Dios que tiene que intervenir. Es Dios que le tiene que dar fuerzas a esa mamá, a ese papá, para que pueda volver a creer que hay un Dios que, aunque no entendamos, porque a veces pasan cosas que no podemos entenderlos, Él le puede levantar de nuevo. Él la puede sacar de la depresión, Él la puede sacar de la situación más difícil que pueda llegar a vivir. En nuestra fuente de consuelo. Y esto está en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice: damos gracias a Dios, Padre nuestro, dice, Padre de nuestro Señor, perdón. Él es nuestro Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los demás que sufren o que tienen problemas. Otro de los textos que hablan acerca de Él y su grandeza es cuando hablamos del fundamento de nuestra confianza, el fundamento de nuestra fe. Vieron que Él dice que Él es el que da fe, de Él viene nuestra fe, ¿no? El fundamento de nuestra confianza, con su carácter confiable, constante, nos motiva a través de su palabra a confiar en su perfecta voluntad, e incluso cuando las circunstancias no las entendemos. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos habla de esto, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 también nos habla de esto, y lo voy a leer. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces nosotros nos podemos equivocar. Inclusive un consejo que te puedan dar quizás también sea equivocado, porque quizás el pastor te lo pueda dar a la perspectiva de lo que él piensa o cómo fueron las cosas, pero realmente, ¿saben? Cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que acudir a Él y a su palabra, que no se puede equivocar. Entonces, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Él. Y ahí no vamos a evitar decepciones también. Porque si mi confianza está solamente en un pastor o en una pastora, y de repente cuando vos necesitas algo, lo llamás por teléfono, no te atiende, listo, se te fue, te decepcionaste y creíste que tu manera de resolver las cosas estaban puestas en el hombre. El hombre es como nuestro maestro. En realidad es lo que Dios estableció, es tener maestro y discípulos. Entonces mi confianza tiene que estar por sobre todas las cosas, es en Dios. Y lo que nosotros les enseñamos a ustedes es que su dependencia tiene que estar puesta en Él, porque el hombre se puede confundir, el hombre puede errar, ¿me entienden? Entonces Él es el que va a estar, Él es el que va a permanecer bajo cualquier circunstancia. Él también nos enseña de la verdadera humildad.
Y esa grandeza divina que Él tiene, nos enseña con nuestro Maestro, ¿no? Que Jesús vino a hacer, a servir. ¿Qué es lo que vino a hacer? No solamente vino a enseñar de su palabra, de sus mandamientos, a cómo cumplirlos, a cómo obedecerlos, sino que también vino a servir. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, muchas veces que Él vino a servir a otro. Y lo vino a servir sin mirar a quién. Y lo vino a servir sin sacarle provecho a nadie. Porque no es que Él vino solamente para los ricos, porque los ricos le podían dar beneficio. Porque si no hubiese estado escrito esos milagros en la Biblia. Él vino a servir a una prostituta que no tenía nada para darle, porque la prostituta en ese tiempo no eran dignas de tener techo, no eran dignas de trabajar, no eran dignas de tener familia, porque eran discriminadas como tal. Eran apedreadas y tenían que estar escondidas, porque quien las veía eran repudiadas. Entonces, ¿de qué se podía beneficiar de ella? ¿Qué provecho podía sacarle? Absolutamente nada. Pero sin embargo vino a ella para servirle, para hacerle libre. Por eso viene con nosotros. Por eso viene a nosotros. Y por eso nosotros también tenemos que servirle a otro, sin sacarle provecho por nada. Porque de hecho, lo mayor beneficio que podemos hacer para el Eterno es que esa vida se salve, es que esa vida cambie, es que esa vida pueda conocer otra vida que realmente pueda ser feliz y salir del estado en el cual está, ser transformado y conocerle a Él. Esa verdadera humildad que Él nos enseñó es la grandeza de lo divino que nos vino a enseñar nuestro Maestro. Mateo capítulo 22, versículo 39 nos habla de esto. Mateo capítulo 20, versículo 26 también. Y dice, entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera de ustedes que quiera gobernar tiene que servir a otros. Tenemos que tener este ejemplo para todos los días de nuestra vida. Y cuando podamos darlo, cuando podamos servir, cuando podamos estar, servir es prestar el oído cuando uno necesite, por escuchar. A veces no vamos a poder aconsejar porque simplemente no vamos a tener la palabra para poder aconsejar, pero el simple hecho de que escuches a alguien ya estás sirviendo a otro. El hecho de que puedas serle de buen accionar, ¿no? Con tus buenas actitudes, todo eso es lo que somos, representantes de Él, ¿no? Y lo que Él nos vino a enseñar de su grandeza. Otro de los puntos muy importantes que debemos recordar acerca de la grandeza de Dios para con nosotros es que Él nos inspira y es nuestra fuente de inspiración para adoración. Dice, reconociendo su grandeza, llama a la adoración, tenerle reverencia y a llevar una respuesta apropiada con agradecimiento y alabanza a aquel que es digno. Dice en Salmo capítulo 145, versículo 3, dice, grande es Dios y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. A Él sea toda la gloria. Por eso cantábamos hoy, por eso la adoración que estábamos cantando, es que es así. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra. ¿A pesar de qué? De las tormentas. ¿A pesar de qué? De las circunstancias adversas que estemos pasando. A pesar de lo que estemos sintiéndonos, y aún cuando nos sintamos solos, Él dice que Él nos va a acompañar, que Él va a estar ahí, que Él va a estar dándote fuerzas, porque aquel que no tiene fuerzas, ¿qué dice su palabra? Que Él nos va a otorgar fuerzas. Cuando te sientas cansado, dice que las fuerzas van a ser tales como la de un búfalo. ¿Saben cómo es un búfalo? Dice que el búfalo le hace frente, es el único animal que le hace frente al león. El león que es como el rey de la selva, ¿verdad? Porque se tiene como mayor al león, pero sin embargo el único animal que le puede hacer frente es el búfalo. Entonces esa fuerza es la que tiene que venir con nuestras vidas. Y tenemos que depender de Él. Y cuando pases o si estás pasando un momento difícil, vas a leer estos versículos. Y lo vas a atesorar en tu corazón y vas a decir, no importa el diagnóstico médico que estoy pasando. Porque si Él es grande, me va a ser grande para sobrellevarlo. Me va a ser grande para atravesar las circunstancias que estoy pasando con mi vida. Me va a ser grande y va a ser grande para poder sobrellevar aún el momento tan difícil.
Porque a veces nos va a pasar, como le pasó a los discípulos, que de repente tenían miedo a morir. A veces es tan feo lo que estamos viviendo, que pensamos que nos vamos, que acá se terminó. Sin embargo, tenemos que siempre pensar que la última palabra la tiene Él, que nuestra confianza en Él es el Todopoderoso, que no importa que si te hagan o no te hagan, o te deseen el mal, o la envidia, porque he estado el otro día, no es mayor que la de Dios. Tu confianza no tiene que estar en una pulserita roja. ¿Viste que dice que se pone la pulserita roja para la envidia? No está ahí, no está ahí. De hecho, que si la rompen, Dios va a ser el que te guarde. Tu confianza no está si yo pongo tal cosas en nuestra casa, que colguemos cosas porque que espantará la mala energía. No, tu confianza tiene que estar en Dios que guarda tu casa. Y nosotros, que es nuestro lugar íntimo, guardarlo y cuidarlo para que sea siempre un templo de Dios, para que nosotros mismos seamos un templo de Dios. Y cuando vengan estos malos pensamientos o cuando vengan los momentos difíciles de queja, rápidamente podamos limpiar ese templo y hacer que Él habite en nosotros, que Él nos dará fuerza para continuar. Esto es lo que quería compartir. Estamos en tiempos de alegría, estamos en tiempos de gozo y no tenemos que olvidarnos de su soberanía, de su poder absoluto. ¿Te pasa algo? Bueno, a todos nos pasa. Y quizás esto sacarnos lo de que venimos a la iglesia y todo es color de rosa, venimos a la iglesia y no va a haber dificultades. No, venimos a la iglesia para aprender de su palabra, para saber cómo direccionarnos, para saber cómo movernos y saber que nuestra dependencia está en aquel que es todopoderoso, que está en todo lugar, que es omnipresente. Entonces, no hay lugar donde Él se pueda esconder. No hay lugar. Él es presente y protector. Está en todo lugar. De Él nadie se puede esconder. Como dice, ¿se ocultará alguno de Dios? Dice Dios. En escondrijos dice, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Dios, el cielo y la tierra? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Dice en Salmo 139, versículo del 7 al 10, nos habla David de dónde habrá un lugar para escondernos. No hay lugar que te puedas esconder, no hay. Aunque te encierres en tu cuarto y digas, no quiero ver a nadie, hoy no estoy para nadie, pero Él va a estar ahí, esperándote a que lo busques, esperándote a que lo clames a Él y que sepas que Él es el único que te puede salvar. Él es el único que realmente puede venir con su majestad, con su poder y misericordia, nuevamente levantarte. No nos abusemos igual de su misericordia. No nos abusemos de que Él sí nos va a perdonar, porque el que peca sabiendo también tiene consecuencias. Pero realmente debemos saber que su misericordia está apta para abrazarnos, para levantarnos de nuevo, para darnos una nueva oportunidad todos los días, porque dice que Él, si despertamos, es porque Él nos dio esa oportunidad, que renovó su misericordia y tenemos la oportunidad de vivir. Queremos dar gracias a los que están en YouTube, en Facebook, que nos estuvieron